Muchas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí invitados en este canal de YouTube de la abogada amiga mía, Ana Lourdes Quinteros Velázquez. Vamos a hablar de este día, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quizá muchas veces nos preguntamos qué significa el Día Internacional de los Derechos Humanos, por qué se conmemora. Bueno, déjenme platicarles que el 10 de diciembre, precisamente, pero de 1948, se creó, yo creo que el instrumento en materia de derechos humanos más importante con el que contamos desde ese momento y hasta la actualidad. Esa Declaración Universal de Derechos Humanos precisamente surge después, ustedes recordarán, de la Segunda Guerra Mundial, que concluyó en 1945, y a partir de la Carta de San Francisco, en la que se crea la Organización de Naciones Unidas, se empieza a buscar cómo visibilizar los derechos humanos que obviamente de 1939 a 1945 quedaron completamente vulnerados por esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, se crea este documento. Déjenme platicarles la naturaleza jurídica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento declarativo, es decir, no es un documento vinculante para los estados partes, en este caso para toda la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, es tan importante este documento que yo creo que estos 30 derechos que están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido tomados, han sido recogidos por los tratados internacionales. Yo creo que si los buscamos en materia de derechos humanos, no hay un tratado internacional de los más de 260 tratados que existen que no tengan plasmado los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aunque el documento no es un documento vinculante en sí, eso es importante aclararlo, el contenido de esta declaración, que fue tomado para el Tratado Internacional de Derechos Humanos llamado Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Tratado de Derechos Económicos, Políticos, Culturales, también de 1966, y que los tres documentos juntos forman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, cuando alguien nos hable de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, no la vamos a encontrar en ningún lado, está formada por estos tres documentos. Entonces, el conmemorar precisamente la creación y publicación por parte de la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues evidentemente establece un antes y un después. A partir de esta declaración, pues comienzan precisamente a plasmarse en diferentes tratados internacionales, ya dijimos dos, pero pues está la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la, incluso también tratados internacionales como para evitar todas las formas de discriminación racial, y una serie de 9 tratados internacionales que son en materia de derechos humanos quienes conforman el llamado derecho internacional de los derechos humanos. Y de entre de esos 9 tratados importantes está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, ya hablamos de la CEDAW, la Convención también para evitar todas las formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, etcétera. Pero hay algo también que quiero platicarles y que casi nadie lo toma en cuenta. Fíjense, esto fue el 10 de diciembre de 1948, pero en abril de 1948
en nuestra región del continente americano ya se había creado la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Fíjense, esta declaración, que es una declaración regional, pues contiene derechos prácticamente igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, sin embargo, nadie conmemora prácticamente en el mes de abril esta declaración regional, lo cual evidentemente va a generar una situación de olvido, lo cual pues no debemos de permitirlo. Entonces, orgullosamente, nosotros contamos con esta Declaración Regional de los Derechos y Deberes del Hombre y, y que decíamos, y también, por ejemplo, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que van a complementar al derecho internacional de los derechos humanos como base, pero también no olvidemos que tenemos nuestros derechos humanos a nivel regional, obviamente con la convención madre que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, aquí lo importante es que se visibilicen los derechos humanos, pero también que se crean los mecanismos adecuados para hacer efectivos todos estos derechos, que ahora son no los 30 que contiene la Declaración Universal, sino muchos más que tomando como base la declaración se han ido extendiendo en la protección de las personas en todo momento y en todos los aspectos de la vida. Entonces consideramos que el desafío para los estados es crear los mecanismos adecuados, es decir, las instituciones, las autoridades, la infraestructura material, la infraestructura humana, para que verdaderamente estos derechos humanos contemplados en la Declaración Universal y en los tratados que de ella devienen, y a nivel regional también los tratados regionales en materia de derechos humanos, sean verdaderamente una realidad a través de mecanismos adecuados y sobre todo también que se creen los medios idóneos para poderlos exigir y hacerlos efectivos. Les conmino, les invito este día 10 de diciembre del 2025 a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, sobre todo conociéndolos, exigiéndolos y respetándolos. Saludos. Les habló su amigo el doctor Gustavo Hernández Rivera y bueno, pues les envío un abrazo donde quiera que estén.